Y con eso, le damos la bienvenida a Miguel Camacho, emprendedor y líder en el mundo empresarial, CEO y cofundador de GoPass Colombia. GoPass es una innovadora app colombiana que está revolucionando la forma de viajar por carretera. Miguel, bienvenido, pasemos el rato. ¿Cómo va todo? Hola André, ¿cómo estás? Pues muy bien, con mucha expectativa por lo que está pasando en Colombia y lo que venimos construyendo también desde GoPass. Fenomenal. Pues nada, yo estoy muy emocionado de volver a verlo después de tanto tiempo y quiero decir que además estoy tremendamente feliz de ver el éxito que está logrando después de tantos años. Y tengo desde hace rato ganas de preguntarle cómo cree que la historia del Imperio Romano y sus emperadores puede ser relevante para el mundo de hoy. Y hago esta pregunta porque Miguel es un ávido fan del Imperio Romano y la historia, Ah, así que ah, adelante. qué nota, bueno, André, un gusto saludarlo y de verdad que pues, es muy bacano estar hablando con usted después de un buen tiempo y que me pegue donde me gusta. Mire, precisamente estuve leyendo hace muy poco a Posteguillo con su trilogía de Trajano. Y Trajano es un emperador muy interesante porque es el primer emperador no romano que llega al poder y genera una transformación muy grande del imperio y llega al imperio a su mayor tamaño y él quería de alguna manera emular el sueño de Julio César. Julio César, de alguna forma, fue un emperador, pues, digamos, llegó a ser emperador al final de su vida. Realmente el primer emperador es Augusto, pero a Julio César siempre el Senado lo tildó de populista, de buscar medidas que no podía cumplir, de tener sueños tan grandes que el imperio o la república en su momento no iba a poder construir. Y en ese orden de ideas, pues hoy el mundo está viviendo una situación muy interesante con respecto a eso. Y estamos en una discusión muy importante en cuanto a cómo ese populismo tiene una dialéctica que hace o no hace sentido en nuestros días. Latinoamérica, con estos nuevos líderes que tenemos de izquierda que han tenido la oportunidad de llegar al poder, pues se está enfrentando precisamente a esa gran discusión y es todo eso que se le está planteando a un pueblo que tiene tantas dificultades y tantos retos, se puede cumplir o no y cuál es el camino y si realmente esos intereses que existen allí detrás son legítimos o no. Y eso fue lo que le cuestionaron mucho, mucho a Julio César y nos quedamos sin saber el final de la historia porque no logró vivir más allá de su muerte. Entonces, y los emperadores siguientes pues simplemente pues, se vieron atraídos por el poder y no lograron cumplir ese sueño. Entonces, yo creo que el mensaje hoy en día es el equilibrio de poderes, lo estamos viviendo en Colombia, la importancia de las instituciones, el discurso tiene que ser un discurso que haga mucho sentido, pero que tenga un trasfondo lógico y que se pueda materializar. Y hoy estamos viviendo eso en Colombia. Tenemos mucho discurso y muchas cosas que no hacen sentido. No, me parece tremendamente interesante lo que acaba de decir, porque además de alguna manera usted es un reformista. O sea, su emprendimiento como tal está justamente cambiando la manera en la que Sí, millones de personas se han relacionado con el transporte a través de muchísimos años. Eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, de un reformista bueno a un reformista negativo? O más bien, uno positivo o uno negativo. No quisiera darle como esa connotación moral. ok, pues digamos, más allá de reformar, me gusta más el término innovar. Entonces, lo que siempre me ha motivado y me ha movido para crear eh, empresa o desarrollar un negocio o una nueva aventura es la posibilidad de innovar en algo que, que generalmente se maneja en un esquema tradicional y que no ha tenido ningún cambio y que no está generando un valor real a las personas. Y eso es lo que está pasando un poquito con la movilidad y eso es lo que vimos. Entonces, la innovación real es una innovación que, si bien parte de un sueño, tiene los pies en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que tú siempre tienes que estar cuestionándote de que si lo que estás pensando es posible materializar o no. Porque ideas hay muchas y uno puede irse a volar y soñar y eso está muy bien, pero uno tiene que tener la capacidad de materializar los sueños y tener claro cómo esos sueños de innovación tienen un plano, un camino para materializarse. Y en el caso de GoPass, pues fue un camino bastante interesante con una serie de retos importantes y en el proceso pues tuvimos que tomar decisiones de esto sí, esto no, es por acá, no es por allá, pero siempre con el fin claro en mente y es innovar y generar valor a través de la innovación.
¿Qué método, o por ejemplo, con la experiencia de GoPass, cómo logró aterrizar ciertas cosas, o bueno, esos sueños y esas innovaciones, de pronto con un ejemplo claro para que la gente que nos está oyendo pueda decir, ok, así es como se debe aterrizar una idea? Mire, le voy a dar dos. Entonces, uno que dependió única y exclusivamente de nosotros y otro que dependió de terceros. Entonces, Copa surge como un ecosistema de movilidad que lo que busca es, la calle es supremamente hostil para los colombianos y en general para los latinoamericanos. Tenemos una serie de fricciones que hacen que apenas salga uno a la puerta de su casa empiece la rabia por los huecos, por los trancones, por que el 70% de las cosas en movilidad se pagan en efectivo en nuestros países, lo cual es ridículo. Entonces nosotros empezamos a entender esa situación y nos enfrentamos a dos retos. Un primer reto, que en lo personal, y así surgen las ideas, era yo soy, y usted lo sabe, a mí me encanta el cine y todos los domingos me gustaba mucho ir al cine y una de las grandes fricciones del cine era el parqueadero de los centros comerciales. Porque para mí tomar el ticket, que la probabilidad de perderlo es alta, cargar efectivo, que la probabilidad de tener es bajísima, y tener que hacer una fila a las 11 de la noche después de salir de cine, pues es la peor experiencia del mundo y lo hace a uno dudar. Entonces, finalmente nosotros, o lo que busqué es, hombre, ¿cómo hacemos esa experiencia de pago de parqueadero, por ejemplo, en un centro comercial más amable? Y a partir de eso empezamos a buscar soluciones tecnológicas que aplicaran para Colombia o para Latinoamérica, porque en el primer mundo ya hay soluciones de pago sin contacto de parqueo, pero acá tenemos unas connotaciones de seguridad y culturales que hacen que esas tecnologías que vimos a nivel mundial pues no apliquen. Entonces lo que hicimos fue, mire, y ahí viene un poquito el realismo, y es, listo, hay unas tecnologías a nivel mundial, pero esas tecnologías uno las pone acá y no funcionarían. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar una tecnología que sí funcione? Y pues hoy, 3 años después, pues hacemos más de 1 millón de transacciones, haciéndole la vida más fácil a los usuarios que parquean en centros comerciales, hospitales, parqueaderos en todo Colombia, con una experiencia que realmente logró su cometido. Pero todo partió de un reto tecnológico de cómo platanizar, que es un término que usamos mucho los latinoamericanos, cómo platanizar una solución que veíamos en el primer mundo a nuestra realidad cultural, social y económica, y se logró. Ese fue un reto muy bacano, a partir de ese sueño o esa necesidad de generar valor en esa experiencia, y otro que no, y ese dependió única y exclusivamente de nosotros. Hay otro que dependió de terceros, y es, no es posible que el segundo país en tamaño en términos de vehículos, que es Colombia, en Hispanoamérica, está México y luego Colombia, no tenga una solución de pago electrónico de peajes. Es vergonzoso que a 2019, cuando entramos nosotros en esta historia, no existiera. Y había un proyecto que venía promoviendo el gobierno desde 2015, que venía prorrogando año a través del Ministerio de Transporte para lograr implementar este tipo de solución. Y el problema es que no encontraba eco en el sector privado, porque esa es una solución que dependía del sector privado. Y los jugadores que estaban allí en ese momento, pues tenían una serie de intereses que dificultaban avanzar esa situación. Cuando entramos nosotros dijimos, no, 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 aquí hay que dejar de pensar en el interés privado y pensemos en cómo darle esto a los colombianos. Tenemos que dejar de pensar en los centavos, los pesos o las dificultades que tenemos los diferentes actores que permitirían hacer esto posible y pensemos en cómo sí. Y tuve eco dentro del gobierno en ese momento y entre 2019 y 2021 unas mesas de trabajo bastante pragmáticas con las que podría escribir todas unas memorias. Se logró el cometido y en 2021 sale la resolución de interoperabilidad de peajes electrónicos en Colombia, de la cual pues me siento muy orgulloso porque hicimos parte de eso y logramos entregarle a Colombia lo que hoy tenemos. De los 180 peajes que tiene el país, hoy puedo decir que 133 peajes ya funcionan con este sistema de pago electrónico. Tenemos peajes, por ejemplo, como el de la autopista norte, que es el de mayor tráfico del país, que tiene penetraciones de más del 24%, que esos son indicadores como los que tiene Brasil o Chile. Y el país está empezando a migrar a esta solución que finalmente nos hace más competitivos, que nos permite tener una movilidad más amable y nosotros estamos construyendo todo un ecosistema. Digamos que para nosotros el tema de peajes era un given, era algo que fue, pucha, ¿cómo no tenerlo? Hay que lograrlo. Entonces fue más una batalla política para lograrla y la otra sí ha sido más una batalla tecnológica y comercial. ¿Cuál era esa batalla política? ¿Cuáles eran las cosas que estaban impidiendo que esto se pudiera llevar a cabo? Porque yo me acuerdo que de hecho sí existía una solución electrónica hace mucho tiempo,
Y yo pues he Sí. estado, por ejemplo, en Italia, que es un gran ejemplo de, por ejemplo, cómo debería funcionar esta tecnología. Y literalmente lo que uno tiene es pues el sticker o el tag, como sea que se llame, pegado al parabrisas y está asociado con una tarjeta de crédito y literalmente cada vez que uno pasa le descuentan. Sin embargo, en Colombia un poco el tema era, yo tenía que pasar una caseta, le ponía, no sé, 100.000 pesos y luego eventualmente cuando se me acababa sin que yo tuviera ninguna notificación, me quedaba frenado en el peaje y me tocaba hacer reversa, luces de parqueo, todo el tema y bueno, hacer toda una cosa que no terminaba de funcionar del todo bien. Y yo decía, ¿por qué esto no se puede hacer bien? ¿Cuáles eran esos obstáculos de verdad? ¿Tocó qué? Ir a hablar con presidencia, senado, o sea, ¿cómo lograron destrabar ese tema? Pues mire, lo que usted describe es cómo funcionaban algunas iniciativas privadas que existían en algunos peajes puntuales. Entonces el reto era en varios sentidos, es cómo volver esto una solución a nivel nacional y cómo crear un mecanismo de pago que no necesariamente dependa de un sistema de recarga como el que usted tuvo que vivir y simplemente tener un sistema postpago donde usted crea una cuenta y se le generan los cobros. Y eso tuvo retos en muchos sentidos. Entonces, primero, claro, a nivel gobierno, pues necesitábamos el apoyo del gobierno para poder tener una solución que fuera obligatoria y mandatoria a nivel nacional, porque si no la maleteada de peaje en peaje iba a ser imposible, imposible, porque cada concesionario pues iba a tener unas expectativas, cada peaje tiene unas condiciones diferentes, la tecnología también se puede homologar de mil maneras, entonces eso iba a ser una colcha de retazos imposible de lograr. Nosotros empezamos así, y llegamos a tener 20 peajes en ese esquema, pero no íbamos a llegar a la cobertura total. Entonces, tuvimos eco en el gobierno anterior y hemos tenido eco en este gobierno también. En cuanto a darle continuidad a eso que el gobierno anterior logró, que fue expedir esta resolución de peajes electrónicos. ¿Qué impedía que saliera adelante esta resolución? Pues habían varios factores. Entonces, los concesionarios que son estos privados que invierten en la construcción de las carreteras a cambio de unos retornos producto de los peajes, pues tenían un temor con respecto a las inversiones que tenían que hacer para adecuar unos carriles especiales de pago electrónico y con respecto al costo el costo financiero que le tenían que reconocer a compañías como GoPass, que iba a ser el intermediario, que iba a cargarse de generarle el recaudo a los ciudadanos. Entonces, conciliar esas posiciones económicas no fue fácil. Se contrataron actores externos como la CAF, que emitió algún tipo de concepto, hizo unos estudios económicos de cómo se debería financiar esa solución, cómo se deberían pagar esos costos de intermediación y demás. Y al final debo decir que nosotros dijimos, mire, yo tuve una conversación muy seria con el ministerio y dije, arranquemos, no importa, si yo tengo que sacrificar mi posición con tal de que esto sea una realidad, hagámosle. Mis pares intermediadores no estuvieron tan de acuerdo en esa posición, pero yo sí quería que esto fuera una realidad. Entonces, de alguna manera, concedimos una posición allí con tal de que esto saliera adelante y creo que hoy todos los actores que hacemos parte de esto, gobierno, concesionarios, intermediadores, ciudadanos, estamos contentos con el resultado, tanto así que el gobierno actual lo está promoviendo y está contento con lo que está viendo. Y todavía falta, porque ahora falta es darlo a conocer y crecer pues a nivel de penetración a nivel nacional. Eso eso de alguna manera pues recoge lo que fue el reto en ese sentido, pero tuvimos otro reto muy importante también en Colombia y es que los sistemas de pago en Colombia no estaban lo suficientemente maduros para hacer lo que usted describe que funcionaba en Italia, que funciona en Italia, que hoy funciona igual en Colombia. Y es usted hoy con un tag GoPass como este que tengo acá, entonces usted descarga el app, usted coge este tag y lo pega en el panorámico de su vehículo y empieza a pasar por peajes, parqueaderos, poner combustible, pagar lavados y demás, y se le van cobrando un medio de pago que usted escoge y creó y añadió pues cuando creó su cuenta en la aplicación. Lograr eso fue muy difícil porque los pagos en peajes son masivos y son tickets muy bajos. Entonces las redes interbancarias en Colombia los consideraban en algunos casos intentos de fraude y al ser intentos de fraude nos generaron una cantidad de bloqueos y dificultades en el momento de generar ese tipo de transacciones. Eso nos obligó a tener que hablar con las franquicias, Mastercard, Visa y demás, a tener conversaciones con las redes como Credibanco y Redeban y con los bancos para pedirles que no nos bloquearan y explicarles cómo funcionaba el modelo de negocio de cobros recurrentes y de tickets bajos, porque
pues Colombia es muy protector en su sistema de pagos. Entonces, cuando usted asocia una tarjeta de crédito a una aplicación y le empiezan a cobrar 9.000 pesos, 10.000 pesos y dicen, no, 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 eso es robo, se activan todos los protocolos y nos bloquean. Y eso fue muy traumático para el comienzo del negocio, muchos usuarios pues evidentemente decepcionados, defraudados, uno no tiene la posibilidad de explicarle esto a los clientes porque no entienden el trasfondo, ni siquiera nosotros al comienzo sabíamos que esto iba a suceder porque no conocíamos a profundidad los protocolos de seguridad de las redes interbancarias, los bancos y las franquicias, pero con un trabajo de comunicación, de socialización del proyecto, pues hoy en día pues ya esto funciona a la perfección, como usted bien lo describió en Italia, con unas cosas mejores a las que funcionan en Italia, porque ya ese mismo tag le permite a usted entrar a parqueaderos, pagar combustible, pagar autolavados, ir a un drive-thru de McDonald's, hacer una cantidad de cosas que en Italia todavía no suceden, pero en países, por ejemplo, como la India sí, curiosamente, o Brasil. Absolutamente de acuerdo. Yo, de hecho, cuando estaba preparándome para la entrevista y viendo pues, todo lo que hace GoPass, eh, pensé exactamente eso. No lo había visto antes yo, de hecho, y me pareció un éxito absoluto. De todo lo que acaba de decir, muchas cosas que quiero recoger y que quisiera profundizar un poco. Eh, ¿Cuál fue digamos, como la negociación más complicada que usted recuerda? Un momento en el que usted dijo, listo, o sea, es que si no pasamos este punto, la empresa no va a seguir para adelante y va a tocar dedicarnos a hacer otra cosa. Sí, como un poco, ¿cuál fue esa batalla decisiva? El puente Boyacá, ¿cómo se llama en la de Julio César? Pasar el, Ah, bueno, sí, en fin, la suerte está echada, el Rubicón. el Rubicón. ¿Cuál fue nuestro Rubicón? Lo que pasa es que el Rubicón tiene dos connotaciones. Me parece más interesante el puente Boyacá, porque el Rubicón fue una apuesta de no retorno. El puente Boyacá fue digamos una batalla que finalmente era importante, pero en el Rubicón no había retorno. Entonces, ¿cuál fue nuestro Rubicón? Yo creo que nuestro Rubicón hemos tenido muchísimos, pero si le ponemos la connotación de no retorno, fue cuando decidimos persistir en el modelo de negocio cuando teníamos dos nubes negras encima. La resolución del ministerio no iba a ser una realidad y no nos estaba apoyando el sistema de pagos en Colombia y nosotros tomamos la decisión de persistir en el modelo. Y ese fue ese reto que le comentaba ahorita de poder alinear intereses de diferentes actores para que el gobierno pudiera sacar adelante su resolución y socializarle las redes interbancarias a los bancos y a las franquicias lo que estaba pretendiendo GoPass como un sistema de pagos en movilidad y que por amor a Dios no nos bloquearan. En ese momento nuestro nivel de inversión era muy grande y nosotros estábamos en una disyuntiva de vamos a seguir invirtiendo en crecimiento y en socializar y en comunicar esta solución en Colombia y eso implicaba una inversión aún mayor o vamos a dejar esta historia hasta acá. Y le tengo que confesar, se consideró y ya llevamos año y medio remando y fue una opción que estuvo sobre la mesa, pero pues nosotros no somos de renunciar y siempre y cuando exista un plan, que era lo que hablábamos al comienzo de esta conversación, y existan pies en la tierra con respecto a que hayan cosas logrables y el reto sea de uno, se puede. Imposibles, uno sabe que dónde hay imposibles y dónde no meterse y qué batallas no pelear. Esta decidimos ¿Cuán- pelear. ¿Cuánto había en juego? ¿De dónde sacó la convicción en ese momento y manejar la duda? Porque a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestras vidas tomamos decisiones, sí, que pueden de pronto ser impopulares o que otras personas sienten que puede ser una apuesta muy grande, en fin, momentos en los cuales cuando uno vaya y mire, digamos, hacia atrás en el futuro, existe como ese, puta, la cagué. ¿De dónde sacó la convicción para manejar esa presión? Bueno, sin duda, la experiencia ayuda muchísimo porque hemos navegado muchas la cagué y hemos navegado muchas la acerté, pero hubiera podido ser mejor. Digamos, el general es bueno cuando aprende las lecciones, pero no se da golpes de pecho. Y esas lecciones de general nos permitieron tomar unas decisiones que hoy cualquiera vería como estos tipos están locos o estaban locos, pero nosotros sabíamos y reconocíamos nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso estábamos enfrentados a una situación donde íbamos a perder gran parte de nuestro patrimonio que ya estaba invertido o íbamos a tener que apostar una parte importante del patrimonio que nos quedaba para seguir creciendo esta compañía.
Y, y lo que nos hizo continuar fue pensar que las variables que estaban en juego dependían de las habilidades que sí tenemos. Entonces, ¿cuáles eran esas habilidades? Y es, teníamos que tener la habilidad política de lograr que la resolución de interoperabilidad fuera una realidad. Y nosotros sabíamos que eso era algo que podíamos materializar, que era de tiempo, pero que lo íbamos a poder materializar y que se iba a poder lograr. Y por otro lado, que teníamos las habilidades comerciales para convencer a los sistemas de pago en Colombia para creer en este tipo de solución. Esos eran dos retos de muchos otros que tuvimos, digamos, y también tuvimos suerte, porque la suerte también entra a jugar en esto. Cuando yo empecé a maletear, por ejemplo, la solución de parqueadero, me llevé una gran sorpresa de centros comerciales que decían, no, yo no quiero poner eso. Pero ¿por qué? Si es una experiencia mejor para sus usuarios. Y empiezan a entender una serie de cosas que no entendía cuando lo plantea usted en la idea, en el Excel, en lo que sea, que me tocó reformular y lograr pues convertir en realidad, pero llega la pandemia y me ayuda. La pandemia fue un hit en ese sentido, porque yo me acuerdo que en mis primeras presentaciones a parqueaderos decía, y además uno de los atributos de GoPass es que ofrece bioseguridad. Nunca en ninguno de mis sueños o diseño o generación de valor de ese producto pensé que yo iba a decir que la bioseguridad iba a ser un atributo del producto. Ni idea. Pero entonces usted al final vendía la solución porque entonces en ese tiempo de pandemia, usted con una solución de movilidad en la calle, sin gente en la calle, pero los comercios queriendo tener soluciones bioseguras, pues me permitió construir una red importante en parqueaderos, en las otras soluciones, porque sí estaban buscando bioseguridad. Entonces ese fue un golpe de suerte que nos ayudó a acelerar muchas cosas con respecto a dar a conocer esta solución a los comercios que hoy son nuestros aliados. Pero sí, sin duda, el empuje, el creer en el tema, rodearse de gente mejor que uno, que eso se lo aprendió un viejo hace muchos años, y empujar. Y cuando uno esté en situaciones como el Rubicón, uno tiene que ser muy honesto con uno y saber cuáles son las habilidades y debilidades que tiene uno y si esas habilidades o debilidades le van a permitir llegar al otro lado. Si no, hay veces que es mejor decir que no o batallas que vale la pena no luchar y saber cuándo retirarse. Fenomenal respuesta. Y me gustaría que expandiéramos un poquito en el tema de la irracionalidad a la hora de negociar, porque esto es una de las cosas que, es uno de los temas que a mí más me está fascinando en mi vida. Y es que muchas veces los emprendedores y las personas que somos creativas y pensamos como usted en soluciones que uno dice, o sea, es obvio, tiene que existir esta cosa. Y uno va y se lo cuenta a los amigos, uno se lo cuenta a los familiares, esta idea va a ser del putas, todo el mundo dice, sí, es lo máximo. Y entonces uno llega, como usted dijo, al centro comercial y resulta que los tipos no quieren porque cualquier cosa, porque de pronto uno no conoce necesariamente el sistema que ellos necesitan. A veces inclusive pues existen intereses ocultos, o sea, pero digamos que más allá de los intereses ocultos, me llama la atención esa de uno no necesariamente saber exactamente todo lo que conlleva, todas esas pequeñas cosas y detalles que pueden ser importantes para un negocio. ¿Cómo negocia uno ante algo que uno percibe como irracional? Me encanta este punto y voy a empezar como con una anécdota yo soy economista de formación y tuve una gran frustración con la economía y es que a uno le decían que la gente era racional. Ya hoy la economía, cuando yo la estudié, la gente era racional y yo peleaba con mis profesores de desarrollo económico, les decía, pero es que la gente no es racional, vaya a la calle, nadie es racional, lo mueven una cantidad de cosas que usted y yo desconocemos y que esto tiene una connotación incluso psicológica y la psicología también me priva y es parte fundamental de la negociación. Entonces, hoy en día, pues, y termino el paréntesis, hoy en día, pues, la economía ha desarrollado todo un área que se llama la economía comportamental, que se dedica a estudiar esto, a la gente irracional. Entonces, cuando usted ya a un modelo matemático le mete agentes irracionales, pues todo se empieza a desconchinflar. Eh, ya hablando, digamos, en el sentido más práctico de estas situaciones, es, mire, los emprendedores generalmente somos tercos, no hay que ser terco. Hay que tener buenas ideas, pero hay que ser humilde con las ideas. Y la humildad lo lleva a ser flexible y la flexibilidad es fundamental desde el punto de vista del producto. Es decir, su producto nunca debe ser rígido. Usted debe conseguir su producto desde el inicio con la posibilidad de ser una infinidad de cosas que usted no sabe y no conoce y va a entender en el proceso. Y eso lo lleva al siguiente punto y es
usted en el momento de enfrentarse a su cliente, su usuario, independientemente del tipo que sea, usted tiene que tener la habilidad de leerlo y leerlo en tiempo real y conocer lo suficiente su producto para poder adaptarlo a lo que el cliente le está diciendo en ese momento, porque muchas veces la oportunidad es una, no dos ni tres. Entonces usted tiene que tener la capacidad de interpretar lo que le están comunicando, entonces haciendo aparte lo gris, porque lo gris pues, lo lleva a un escenario imposible. Usted puede sentarse, por ejemplo, con un centro comercial que le genera inseguridad al sistema. Entonces usted puede enfocar la conversación hacia allá y en ese proceso poder generarle tranquilidades o conociendo su producto, soluciones adicionales que le permitan sentir que no está siendo un producto inseguro. O puede ser un tema de costo, o puede ser un tema, me he enfrentado hasta desconocimiento, porque pues es que, como yo digo en muchas reuniones, nosotros acá no estamos digitalizando la empanada, que es mucho de lo que sucede en este mundo digital. Existió una empanada, la voy a digitalizar. Acá nosotros nos inventamos una empanada digital. Entonces nadie conoce esta vaina, ni cómo se hace, ni cómo se come, ni cómo se nada. Entonces usted puede llegar y tener una conversación con alguien que no le está entendiendo. Tan sencillo como eso. Entonces, es esa habilidad son dos cosas. Es uno, no ser terco y tener un producto altamente flexible, siempre flexible y con mejora continua y ser muy humilde en eso. Y por otro lado, tener la capacidad de leer a su interlocutor. Eso es fundamental. Entonces, mis interlocutores hoy son dos. Mis clientes en la calle, que están entendiendo esta nueva empanada digital, cómo se come, y mis merchants o comercios a los cuales les estoy invitando a ofrecer estas soluciones a sus clientes, a esos usuarios. Y el reto ahí ha sido interesante y a mí esas cosas me gustan. Entonces, y soy hábil en eso. Es de las cosas donde soy bueno. Entonces, por eso es que cuando nos enfrentábamos en ese Rubicón y veíamos este tipo de retos, allá podíamos meternos. Y así, y sí, yo creo que lo resumiría de esa manera y ese sería el consejo. Yo creo que es un consejo muy valioso y no es algo con lo que uno nace aprendido. Yo soy una persona terca. Entonces, cuando digo que uno tiene que bajarle a la terquedad y ser humilde con su producto y flexible, es porque lo aprendí. No nací aprendido y eso nos pasa mucho. Me encantó esta respuesta y me acordó de un par de cosas. La primera, me recordó mucho a un libro que se llama Las 48 leyes del poder, que yo recomiendo muchísimo acá en este podcast y básicamente con cualquier persona con la que yo me topo. Y hay una ley que dice, reforme, pero no reforme mucho a la vez, porque los seres humanos somos personas que estamos eh, programadas para ser reacias al cambio. Entonces, los cambios tienen que hacerse poquito a poquito. Entonces, me gustó lo que dijo de que, pues sí, como que me lo trajo a la mente con el tema de la empanada digital, de que están cambiando todo un sistema y van poquito a poquito, digamos, nuevamente retomando hacia el pasado, como reformando una cosa, no necesariamente, primero empiezan con los parqueaderos, luego con lo otro, así sucesivamente. Eso lo uno. Lo otro, hablando de la terquedad, me hizo recordar de las buenas épocas en las que usted todavía salía y rumbeaba y tenía una vida social, eh, que nosotros jugábamos cacho y de hecho yo me inventé un término que se llamaba la ley Camacho porque usted era muy terco y era que cuando perdía un dado, usted quedaba, como decimos en Colombia, rabón, ¿no? Quedaba con ganas de venganza y entonces llegaba y le lanzaba a uno una apuesta muy fuerte y yo empecé a simplemente dudarle de primerazo y usted una vez perdió los 5 dados de una. Entonces, ¿cómo ha hecho para ir bajándole a la terquedad? O simplemente, como dijo en la respuesta anterior, un poco la humildad le ha dado la sabiduría para saber cuándo ser terco y cuándo no. Pues primero seguir jugando cacho y perdiendo y las pérdidas son las mejores lecciones. Pero sí, 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 sí me acuerdo. Además que pues yo tengo otra, no sé, otra cualidad y soy supremamente competitivo. Entonces uno tiene que, como empresario y como persona, para mí la psicología es fundamental en todo lo que hago. Entonces el autoconocimiento y hacer conciencia eh, como empresario creo que es muy importante. ¿Vale? Si uno quiere emprender, si uno quiere tener una relación, lo que sea que quieras tener, tú tienes que ser consciente de quién eres y cuáles son tus cualidades y tus defectos y sin duda el tema de la terquedad en todo sentido, pues cobra factura. Entonces, por eso te decía que la experiencia es muy importante. Y hoy en día yo sí gano en cacho y tenemos que jugar. Y evidentemente, pues cuando tú eres una persona altamente competitiva y terca, caes en ese tipo de trampas. Y a nivel empresarial te pueden llevar a una quiebra porque ya no estás jugando. Entonces ya tienes otra serie de responsabilidades.
Entonces, digamos que gracias a Dios no tengo estrellones muy grandes, más allá de perder en cacho con usted y tal vez otros temas menores, pero el hecho de ser consciente de esa situación y recordarme todos los días cuando me enfrento a situaciones como esa, que me enfrenté hace poco, una situación de ese tipo, en un calado mucho más grande, donde veníamos en una negociación de más de 5 meses, tratando de adquirir una operación, y del otro lado yo me sentía como en ese juego de cacho. Del otro lado me estaban retando a que yo me desesperara y saliera con la apuesta full para perder, y preferí pararme de la mesa y tomar esa decisión tranquila y calmada, con mucha paz y humildad, me llevó a que después el negocio se pudiera materializar. Entonces, yo creo que sí, uno tiene que ser muy consciente, André, muy consciente de quién es uno todo el tiempo para sacar lo mejor de uno en las experiencias y las situaciones muy difíciles. También tengo otra cualidad, soy hiperactivo y soy súper afanado. Entonces son dos cosas que me juegan a bien y a mal. Entonces, como soy consciente de eso, cuando hay situaciones o decisiones críticas, pues hay que parar, hay que respirar, hay que distraer, hay que reflexionar, hay que tomarse el tiempo. Y finalmente, insisto, es un tema de experiencia. Yo creo que me ha servido mucho, por ejemplo, leer. Malcolm Gladwell me encanta. Me ha gustado mucho ver y oír. Entonces, Guy Kawasaki, me encanta el discurso de Guy Kawasaki, infectar a las personas. Me encanta trabajar con personas infectadas. Me encanta el psicoanálisis, la psicología, siempre ha hecho parte de mi vida. Entonces soy muy autocrítico y crítico, pero eso me permite, André, desarrollar habilidades como la que comentaba ahorita, y es poder leer a las personas en tiempo real, percibir sus necesidades. Entonces soy muy buen comercial, soy buen líder, creo que sé motivar a las personas, entender por qué están pasando y qué botones espichar. Eh, eh, no soy tan buen administrador, tengo socios que sí lo son, gracias a Dios. Eh, en fin, Ahorita, para conocerse. este tema de autoconocimiento y automejoramiento y más allá de los libros o pues de los autores que menciono, porque no entramos en los libros necesariamente, hace terapia, medita, ¿qué hábitos, digamos, ha tenido que han impactado positivamente a la hora del autoconocimiento? Terapia siempre, terapia siempre hace 15 años exactamente, y considero que es una parte fundamental en la vida de las personas. Uno tiene que tener un espacio en la forma que sea para hablar con uno mismo y generar todos esos espacios de conciencia y de mejoramiento continuo. Eh, Terapia siempre. Con respecto a la meditación, pues justo ahora me estoy enfrentando a eso. Para mí es un reto muy grande, insisto, porque soy una persona supremamente hiperactiva. Entonces, apagar mi mente es supremamente complejo, pero me encantan esos retos y los estoy asumiendo. De hecho, ahora próximamente voy a hacer un retiro en los próximos días de meditación, porque me quiero retar a, 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 a lograr incluir la meditación dentro de mi día a día. Pero tengo también como mis basics, uno los construye con los años. Entonces, a mí me encanta la naturaleza, el campo, los caballos, es una pasión muy grande, y eso logra, si bien no necesariamente apagar la mente, despejarla y ponerla en otros escenarios. Me encanta viajar solo, me encanta leer. Entonces tú me puedes encontrar por una ciudad cualquiera con un libro bajo el brazo, sentado caminando o sentado en un café leyendo, y eso para mí es mis mejores ideas, y para solucionar un problema o para crear un producto, para lo que sea, han surgido en esos escenarios donde estoy en mis lugares de conexión y paz, y eso no los pierdo. Y es muy importante, y también se aprende con los años, porque tuve épocas donde no las tuve. Cuando yo fui empleado, digamos, sufrí de workaholic. Yo dormía con un tablero acrílico en mi cuarto y una libreta en mi mesa de noche, y creí que eso era normal. Y eso no es normal y no está bien. La vida es un balance. Entonces, pues, pero insisto, es un tema de experiencia, y todos tenemos caminos diferentes, pero sí es muy bonito y muy valioso oír historias de otras personas, porque le permiten a uno acelerar su proceso o hacer conciencia, porque muchas veces uno vive en la inconsciencia, que es lo más dramático de todo. Cuando uno no es consciente de las cosas, pues uno se está haciendo daño, le puede estar haciendo daño a los demás, puede estar dañando una mala idea, si volvemos al tema de emprendimiento. Entonces yo creo que y no quiero sonar muy espiritual o esotérico, pero sí es muy importante en el mundo de los negocios, empresariales, startup, pensar en uno, cuidarse en uno y cultivarse en uno como persona.
Me encantó esta respuesta y si quieres saber lo más esotérico que quiera siempre, tranquilo. Esto es pasemos el rato, esto no es, no sé, una cosa así súper cuadriculada y acartonada. Quisiera saber, me gustó mucho esta última pregunta, o mejor respuesta. ¿Cuál fue el punto más bajo? O sea, un momento en el que usted dijo, puta, o sea, las vainas siempre me están yendo mal. Y luego tengo una siguiente pregunta que me parece muy importante. Mire, tuve dos puntos muy bajos. Eh, un punto que fue cuando aún era empleado, y tenía yo, no sé, creo que 31 años, y tomé la decisión de renunciar. Tenía un muy buen cargo, muy buen salario, pero mi salud y mi vida personal se estaban viendo afectados por mi nivel de workaholic. Entonces, pues tuve un medio intervention entre familia y amigos y tomé la decisión de renunciar y trabajar en lo mío. Ese punto fue muy importante en mi vida. Esa decisión fue muy importante en mi vida porque ahí empecé a entender lo importante de trabajar en el balance, y me abrió y empecé a apostar en mí, en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer, y el resultado pues ha sido superante exitoso. Eh, ese fue un punto. El otro punto es que 3 años después de haber tomado esa decisión, yo estábamos en una situación muy difícil donde veníamos haciendo teníamos un negocio. Nosotros empezamos en ese momento. Hoy tenemos un grupo empresarial con varias empresas. La primera la hicimos hace 8 años, era un broker de seguros, y cuando el broker tenía como 2 o 3 años, nosotros estábamos perdiendo plata. Yo llevaba más de 6 meses sin pagarme el salario. Nosotros pagamos los sueldos todos los 5. Ya teníamos todos los cupos, entre mi socio y yo, topados. No teníamos, pues, digamos, cómo seguir más. Y yo, en medio de como le decía ahorita, para mí es importante abstraerme un poco del bosque y ponerme en mis escenarios donde puedo pensar. Entonces me acuerdo perfectamente, estaba sentado. Llevamos 6 meses luchando contra los gastos. Cómo bajar más los gastos, cómo bajamos más los gastos para que el negocio dé, porque nosotros vendíamos y cada vez vendíamos más, pero los gastos y los costos hacían que la operación no era inviable y no entendíamos por qué. Y entonces estaba tomándome una cerveza, mirando el paisaje, pensando en los gastos, y dije, no, 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 no. ¿Y qué pasa si vendo menos? Pero vendo menos de lo que más me da. Cambié el modelo de negocio, hice 2 llamadas y la compañía empezó a ser rentable al mes siguiente. Y todo dio la vuelta. Y a partir de la rentabilidad de esa compañía, pues hoy tenemos más de 4 o 5 empresas, pues todas en números negros, y que nos han permitido hacer aventuras como esta de GoPass, que es lo último que hemos hecho. Creo que esos dos momentos han sido muy importantes. Mucha valentía, mucha cabeza fría, mucha conciencia, eh, y ahí las pudimos sacar, que es algo a lo que nos hemos enfrentado todos en algún momento. ¿Cómo así vender menos y gano más? Explíquenos acá a, Pues a los neófitos sí. este concepto, por favor. Mire, nosotros creamos en ese momento estábamos hablando de un broker de venta masiva de seguros, de automóviles, y pero cada vez vendíamos más, pero los costos y los gastos pues hacían que la operación no fuera superavitaria. Pero estábamos construyendo lo que en el mundo de seguros se llama una cartera de seguros importante, porque cada vez teníamos más y más clientes. Pues entonces decíamos, yo tengo cada vez más y más clientes, vendo cada vez más, pero pierdo y pierdo y pierdo y pierdo. Entonces yo llevaba 6 meses tratando de optimizar costos. Entonces nosotros hacemos venta telefónica, me enfoqué en marcadores predictivos, en hacer más eficiente mi operación. Y eso está bien, pero como yo veía que mis ingresos subían y subían, pues nunca pensé en el ingreso, pero empecé a meterle inteligencia a quién me está generando esos ingresos. Entonces encontré una porción muy grande de mis ventas que eran, clientes que tenían pólizas con valores muy bajos, pero que el costo de ir a venderles para mí era el mismo. Entonces yo dije, ok, ya no les quiero vender a ellos, ese no es mi cliente, porque ese es un cliente que me genera un ticket de comisión muy bajo con respecto a mis costos y gastos de operación. Entonces me voy a enfocar en el cliente que sí me genera valor. Voy a hacer una compañía más pequeña, pero rentable. Entonces hicimos una operación más pequeña y nos enfocamos en venderle a los que realmente sí nos estaban generando dinero, y así pues como dicen, le pegamos al perro.
pero después de 2 años de martillar para donde no era, que eso siempre pasa. Se fue el audio. Ya, perdón. Nosotros Ya, tenemos sí. varios amigos muy exitosos. Quisiera saber, porque hemos oído muchas veces este, digamos, dicho, ¿no? Que uno es como la sumatoria de las 5 personas que más frecuenta, etcétera. ¿Cómo ha influido su grupo de amigos emprendedores en su carrera y la forma de liderar GoPass? Pues mire, yo creo que mi grupo de amigos son, pues nosotros nos conocemos, Andrea, hace muchísimos años y tenemos un grupo de amigos pues que se remonta al colegio. Y yo creo que uno, sus amigos los construye a partir de la afinidad. Y nosotros siempre hemos sido personas supremamente retadoras y que nos hemos vivido cuestionando absolutamente todo en la vida. Y creo que eso nos ha hecho encontrarnos y que somos personas que nos ha motivado crear. Cuando yo me siento con mis amigos, nosotros no nos sentamos a hablar de dinero o de temas materiales, sino de retos, de cómo crear nuevos retos y cómo resolver nuevos retos. Y creo que nos hemos admirado mutuamente por eso y nos hemos apoyado mutuamente en eso. Entonces, sí, yo creo que usted se termina rodeando de personas afines y ese caldo de cultivo pues hace que usted tenga a una llamada a distancia, a una cerveza a distancia, personas que están viviendo experiencias iguales a usted y que tienen ese mismo mindset de vamos a ir a crear, y vamos a cuestionarnos todo y vamos a mirar a ver cómo se pueden hacer las cosas diferentes. Entonces sí, pues es muy bacano tener gente que uno admira, además porque admiro a todos mis amigos por lo que han hecho en diferentes sectores, áreas y lo que sea. La mayoría, claro, son emprendedores independientes, exitosos todos a su manera, y de todos he recibido muchas lecciones, porque todos nos hemos contado nuestras experiencias, nos hemos apoyado en diferentes momentos y nos hemos alegrado pues, de todos nuestros éxitos. La verdad me siento muy contento con los amigos que tengo y creo que son parte de haber llegado a donde hemos podido llegar, pues por lo menos por ahora. ¿Hay algún consejo o lección que se le venga a la mente que diga, este, por ejemplo, fue muy bueno? Y si nos puede compartir quién, mejor. Eh, no sé si a él le guste que lo dijera el nombre, pero es un viejo que le tengo mucho cariño y mucho respeto de mi época cuando era empleado. Yo tuve unas oportunidades muy bonitas a muy temprana edad y eso me permitió rodearme con gente que tenía gran experiencia en Colombia y que tenía posiciones importantes en el país. Y un viejo de estos un día me dijo, mire, me dijo dos cosas. Me dijo, usted es una persona supremamente contundente y eso le va a funcionar mucho en la vida. Y le voy a dar un consejo que a mí me ha funcionado mucho y es rodéese de personas mejores que usted. Y eso aplica para todo, para todo. Y eso es súper lindo, porque eso lo hace usted mucho más humilde cuando es un líder y lo hace admirar a las personas y lo hace sacar lo mejor de ellas y valorar lo mejor de ellas. Yo hoy tengo personas que son mejores que yo en todo, pero me han ayudado a construir lo que pude construir. Entonces, creo que ese es un gran consejo para todo en la vida, no solamente para hacer empresas, sino amigos, pareja. ¿Cuál ha sido la mayor duda que ha tenido con respecto a sí mismo? La mayor duda que he tenido con respecto a mí mismo. Uy, pues uno siempre tiene miedo. Digamos, la pandemia me puso a mí en una situación supremamente difícil porque hice conciencia de la responsabilidad tan grande que tenía con miles de personas y que mis decisiones podían no estar a la altura de la responsabilidad que ellos me habían entregado al ser mis empleados o mis colaboradores. Eso me aterra no estar a la altura de la apuesta que tienen los demás hacia mí, aliados, empleados, inversionistas, familia, amigos. Pero ese terror o ese miedo, pues es el que siempre me ha impulsado a ser mejor persona, a tratar de hacer las cosas mejor, a ser responsable con lo que hago. Pero sí, siempre me ha aterrado como no estar a la altura de las apuestas que hacen las otras personas en mí. En la época en la que nosotros nos frecuentábamos bastante, o llegó un momento en el cual se volvió papá de repente y todas sus prioridades cambiaron. Eh,
cuéntenos un poco cómo ha logrado negociar, cómo ha influido ser papá en su carrera, digamos, profesional. Mire, yo creo que es lo más bonito y lo más importante que ha pasado en mi vida. Eso que me pasó a los 21 años, que fue tener la oportunidad de tener a mi hijo Juan Miguel, me redefinió como persona. Entonces, ahora le decía cuál era mi mayor terror, pues ese fue mi mayor terror y ahí empezó ese terror. Y es, hombre, ahora tengo un ser humano, una vida de la cual yo soy responsable, tengo 21 años, entonces mi esquema de vida tiene que cambiar. Entonces, y acordémonos que soy terco, que soy afanado, todo eso que ya hablábamos. Entonces, eso hizo que me enfocara pues en procurar una vida para Juan Miguel que estuviera a la altura de lo que él se merece y empecé a trabajar mucho y a trabajar en mí como persona y a trabajar para generar, digamos, un patrimonio, un valor que le diera a él de las oportunidades que tiene hoy en día. Me transformó, André, y usted lo sabe, me transformó completamente en el sentido de que mis prioridades se convirtieron en otras y empecé a tener una vida que hoy es muy bonita. Hoy tengo un partner de 15 años con el que ayer me estuvo acompañando acá en una reunión en la oficina, es supremamente inquieto con mis temas de trabajo, le encanta saber, es deportista, creo que tiene una vida balanceada, tiene muy buenos amigos, ahora estamos de novios, entonces está lidiando con este tema de las nuevas relaciones con las mujeres y demás, entonces pues su papá consejero, ha sido muy divertido tenerlo, vive conmigo hace 5 años y la verdad, pues creo que ha llenado mi vida y me ha vuelto una persona supremamente autocrítica. Usted y yo venimos de un colegio donde nos inculcaban todo el tiempo, uno tiene que ser mejor cada día. Yo me propongo eso todos los días, desde la humildad. Entonces usted se levanta de mal genio, porque estoy de mal genio, no puedo transmitir esto, ta, 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 o se levanta, eh, no sé, el hecho de tener un hijo allí todo el tiempo conmigo me ha vuelto supremamente autocrítico en tratar de ser una mejor persona todos los días de mi vida. Y creo que eso ha sido muy lindo y muy bonito. ¿Cómo manejaba el tiempo o, digamos, la distribución de responsabilidades? Porque, totalmente de acuerdo, tener un hijo es una cosa sísmica y de verdad yo todavía no tengo la respuesta porque mi hija tiene 1 año y medio, así que usted me lleva unos buenos 14 años o algo así por el estilo de experiencia. ¿Cómo hace para, sí, cómo hizo para poder lograr crear riqueza, abundancia, teniendo que utilizar, pues no quiero decir la palabra utilizar, teniendo que invertir tanto tiempo en la paternidad al tiempo? Yo creo que al principio realmente pasó factura porque pues había que estudiar, había que trabajar, había que ser papá y había mucha, no es, pues sí, pues mucha inmadurez, mucha juventud, desconocimiento de la vida y eso lo hizo muy difícil al comienzo. Hoy, ¿qué puedo decir? Y son dos cosas fundamentales. Una, el balance. La vida es un balance. Lo hablaba con mi hijo en uno de nuestros cafés en Starbucks. Y ahora hablamos de esos espacios. Balance. La vida es un balance en absolutamente todo. En la medida que usted tenga una vida balanceada, todos sus capítulos van a funcionar bien. Esto suena cliché, pero es verdad. Entonces, si usted tiene un poco de deporte en su vida, un poco de espiritualidad, trabajo, familia, amigos, amor, si usted logra digamos, tener esto equilibrado y tener un poco de esto siempre en su vida, todo le va a funcionar bien. El trabajo le va a funcionar bien, todos los aspectos de su vida pues van a marchar de una manera eficiente. Y ya con respecto puntual a los hijos, pues hombre, yo empecé a entender algo que aprendí también con mi mamá. Mis papás son separados desde que yo tenía 13 años y yo tomé la decisión de irme a vivir con mi papá muy joven. Y mi mamá me dijo, bueno, pero vamos a desayunar juntos una vez por semana. Mi mamá siempre me enseñó la negociación en la relación de los padres y los hijos. Eh, eh, y creo ese tema de los desayunos de mi mamá pues se volvieron una constante por mucho tiempo y hoy se han transformado en otro tipo de dinámicas, pero lo que he podido construir hoy con mi hijo son esos espacios de calidad que son inamovibles. Entonces nosotros tenemos nuestro viaje todos los años, somos los dos. Entonces el año pasado nos fuimos a pasear juntos y el anterior también y demás. Y son 15 días al año que estamos de vacaciones los dos. Nosotros jugamos todas las semanas, jugamos squash, no me ha podido ganar, eso que mide más que yo, 1,83, ya debería tener más fuerza, pero todavía le ganan los pulsos en squash, entonces ahí estamos en la pelea.
y tenemos nuestras tardes de Starbucks. Entonces, 2 tardes de Starbucks donde nos sentamos y hablamos de las novias, hablamos de los amigos, hablamos del colegio, de la banda, de todas las cosas que son importantes a él y que para mí evidentemente también. Y mientras existan esos espacios y existan unas reglas de juego son inamovibles, pues vamos a cultivar la relación que hoy tenemos, de la cual me siento muy orgulloso, que es una relación donde hay autoridad, pero también somos grandes amigos y nos contamos absolutamente todo con mucho respeto y pues mucho amor. Entonces, yo creo que sí, es esos espacios, hombre, es crear ese tiempo de calidad más allá de estar. Estoy hablando de un adolescente, ¿no? Usted está ahora con una Ujú. chiquita que requiere mucha más atención porque pues hay que atender muchas otras cosas, pero pues yo estoy hablando ya del caso del adolescente, porque cuando Juan estaba chiquito yo era un niño de 22 años lidiando con muchas variables. Antes que pasemos a unas preguntas mucho más ligeras y que ahí terminemos, Ujú. tengo una que me trama y es, ahorita que hablaba de la conciencia, ¿qué fue algo inconsciente de lo que se arrepiente? Hmm. Algo inconsciente de lo que me arrepiento. Qué buena pregunta. Uf, sí, no puedo decir nombres, claro está, pero tuve digamos, por un arranque de una buena oportunidad en un negocio, de manera inconsciente me di la mano nos dimos la mano con las personas para hacer un negocio y después descubrí que eran unas muy malas personas. Eh, y por esa inconsciencia y por no seguir mi instinto y mi necesidad de, yo, no, yo realmente, a mí realmente me gusta asociarme a hacer negocios con personas, el negocio secundario, y violé ese principio y me encontré con personas del estilo de, usted no sabe quién soy yo, Ajá, como para que se haga una perfecto. idea. Y cuando alguien maltrata a otro ser humano porque se cree por encima de ese, y tuve que meter una reculada muy dura y muy difícil y enfrentar una situación que incluso nos costó mucho dinero por un error, por una inconsciencia, y eso me marcó muchísimo y lo tengo muy presente. Excelente respuesta. Acá tenía, o bueno, tengo de hecho, listo. Ahorita nos mencionó que quiere hacer un retiro espiritual. Cuéntenos un poquito dónde es, en qué consiste. Bueno, es en Bali, tiene meditación y mindfulness. Eh, Básicamente lo que busco en ese retiro o lo que busco yo es incorporar la meditación en mi vida y buscar ese espacio, André, que le decía que yo siempre lo tengo y lo hago de mil maneras. Entonces, hace 2 años me fui a aprender italiano, pero pues el propósito no era aprender italiano, sino incorporar un nuevo hábito en mi vida y me obligó a ponerme en un setting diferente al que estoy acostumbrado, incomodarme un poquito. A mí me gusta incomodarme. Entonces, pues sí, yo podría tomar un curso de mindfulness aquí cerca y no irme tan lejos, pero, pero parte de irme lejos hace que sea un ritual en mi vida y yo sé que eso genera un mayor impacto en incorporar ese hábito y por eso lo estoy haciendo de esa manera. Entonces sí, es 15 días a eso y me voy a retar también con un tema de deporte, vamos a ver cómo nos va con el surf. Usted sabe que yo no soy un gran deportista, pero me gusta intentar. No tiene pinta de tener muy buen equilibrio, pero bueno. Eh, Canachín, ¿cuál es una Señor. virtud que admira en un amigo? Uy, mire, la lealtad es fundamental, la lealtad, y creo que es una cualidad que en el grupo de amigos existe, y es eso, es la lealtad. La lealtad la gente la confunde como con fidelidad, no, 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 la lealtad tiene una connotación mucho más allá de la fidelidad, es esa capacidad de ponerme en sus zapatos, de ser su igual, de acompañarlo de una manera completamente desinteresada y desde el amor, el cariño, la admiración y el respeto que se tienen hacia uno con el otro. Entonces es por ahí. Me imagino cuál va a ser la respuesta a la siguiente, pero ¿cuál es un defecto que no perdona? Un defecto que no perdona. Pues hombre, yo creo que evidentemente es la deshonestidad, y la mentira y la falta de claridad. Y siento, y nos pasa mucho a los colombianos, hombre, qué vaina. Creo que es una debilidad de nuestra cultura.
eh, que a veces surge de cosas simples como no saber decir que no, entonces nos inventamos una mentira, o en nuestras relaciones de pareja, también sucede mucho, en los negocios, en todo. Entonces, pues a mí eso me decepciona muchísimo. O sea, una persona y primero cae el mentiroso con un cojo, como dicen por ahí. Es una persona, ya, le pierdo la admiración, le pierdo las ganas de hacerlo parte de mi vida, pues sí, eso me marca muchísimo. Finalmente, si pudiera enfrentarse en un concurso de karaoke, ¿qué canción Ja, escogería papá, para ganar? está aquí hablando con un mariachi profesional, ese es mi plan B de vida. Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho, si esto no funciona, usted me va a encontrar de mariachi dando serenatas. Y hay varias, La mano de Dios, Si nos dejan, yo soy buen mariachi, entonces yo creo que me iría por una de mariachi, sin Bueno, hay que duda. meterle go pass al pago de mariachi, sin duda alguna. Eh, Ah, no, Miguel, ha claro. sido un placer tenerlo acá en el programa. Lastimosamente nos toca irnos. Antes de que se vaya y para que brille aún más para las personas que quieren saber cómo instalar su GoPass, algún mensaje adicional, si quiere que lo sigan en alguna red social, etcétera, lo que quiera, adelante. Ajá. No, pues André, muy contento de este espacio juntos. De verdad que siempre me han gustado estas conversaciones que hemos tenido y las hemos tenido en muchos ámbitos y de muchos temas, entonces me encanta hacerlo. Con respecto a GoPass, no, invitarlos a que sigan conociendo GoPass, gopass.com.co, GoPass en App Store o en Google Play, descargar la aplicación y ahí pues se puede autogestionar el tacto, llega gratis a tu casa y puedes empezar a vivir esta nueva experiencia de movilidad que ya como vimos en toda esta historia pues ha sido un reto muy grande y pues ya saben eh, qué equipo está detrás haciendo esto realidad, entonces pues dennos la oportunidad de acompañarlos. De cantarles una serenata mariachi y conquistarlos. Vamos a sacar un playlist de Spotify. So, Fenomenal, el playlist GoPass de mariachis. Machín, ha sido un placer, nos vemos y muchos vale, más Andrés. éxitos. Vale, un abrazo. Muchas gracias por invitarme. Igualmente. Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren ver el podcast completo, hagan clic acá y no se les olvide prender las notificaciones para ser los primeros en saber cuando hay un nuevo video. Nos vemos.